Bueno, nada, buenos días a todos y bueno, muchas gracias a las personas que están conectadas a este foro. Lo que hemos planificado la profesora Sánchez y yo es, bueno, cada uno tendría como una intervención de más o menos unos 20, 25 minutos, también con la idea de que pueda haber participación por parte de las personas que estén conectadas. También quisiéramos que las presentaciones, o perdón, que las intervenciones sean un poco al final. Nosotros vamos a hacer como una especie de abreboca al tema, porque ciertamente, y después hablando con el profesor Oropesa y con el resto de los miembros del Centro de Estudios Políticos, pues veíamos que ciertamente el tema social está ausente o suele estar ausente. Sí es verdad que hay una preocupación, digamos, de la población en general y, digamos, de los actores políticos en términos de la situación, digamos, socioeconómica de las familias y la precariedad que ha vivido Venezuela en los últimos años. Sin embargo, eso no pareciera que se convierte en una agenda de propuesta política, sino que la agenda de propuesta política, perdón, es básicamente reivindicativa en favor de la democracia. Entonces, digamos que el título es un poco sugerente o es un poco, eh, vamos a decir, provocador, por decir, bueno, mire, la agenda democrática, por supuesto que todo el país la quiere, pero eso tiene que estar acompañado con una concreción en la cotidianidad y en la vida de las familias, porque si eso no tiene esa concreción, pues entonces digamos que el respaldo no va a estar completo, pues, ¿no? Bueno, yo para hacer mi presentación, yo quisiera un poco partir de la historia. O sea, la historia nos ayuda no para repetirla, ni para suponer que eso va a volver a ocurrir o que las cosas tienen que ocurrir de la misma manera como ocurrieron en el pasado para tener un final feliz o para que el final no sea tan feliz, sino que la historia básicamente lo que nos permite es como un recurso metodológico para poder comparar qué se parece, qué no se parece y hacer como un análisis en función de eso. ¿A qué historia me estoy refiriendo? Bueno, me estoy refiriendo a lo que fue la transición democrática más importante que tuvo Venezuela, porque efectivamente así ocurrió, que fue la transición del año 58, después de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Yo no voy a hacer ningún recuento histórico, ni mucho menos de eso, porque además buena parte de la audiencia seguramente no solamente es que conoce, sino que también ha estudiado y ha analizado el tema. Yo me quiero referir a dos cosas nada más. ¿Cuál era la oferta de las fuerzas democráticas que le hicieron oposición a Pérez Jiménez durante 10 años y que después se presentaron al país como una opción de cambio? La oferta eran básicamente dos. Era una agenda, obviamente, de transición democrática, que básicamente se entendía como la libertad y que la libertad tenía una concreción muy específica que era el voto. Digamos, muchos historiadores han señalado de cómo la figura del voto era casi mágica, pues, ¿no? Era una reivindicación gigantesca, pues, ¿no? En el presente, en nuestra transición, el voto, por supuesto que es importante. Lo que ha ocurrido en Venezuela, sobre todo en lo que fue las últimas elecciones, que fueron, vamos a llamarlas desconocidas, porque esa es la palabra que voy a utilizar, del año 24. Ahí se reivindicó la figura del voto, el uso del voto por parte de la población como una opción de cambio. Entonces, digamos que eso lo tenemos allí. Quizás en el año 58 era mucho más original, era mucho más novedoso. La población no tenía experiencia de eso. La única experiencia que se tenía era la del trienio ADECO entre el año 45 y el 48. No se había vuelto a tener esa experiencia. En el caso de nosotros, no. En el caso, digamos, contemporáneo, Venezuela tiene una tradición o tuvo una tradición de voto muy larga, pues, ¿no? Entonces, la agenda de democratización no tiene que ver tanto con el voto, insisto, claro que tiene que ver, pero fundamentalmente tiene que ver con las libertades, o sea, con las libertades, es decir, con la libertad de expresión, que se nos saque el miedo que los venezolanos tenemos acumulado desde hace mucho tiempo, y es el miedo a la represión, el miedo a la persecución, es el miedo a hablar de política, es el miedo a expresar las propias opiniones, porque no solamente puede ser objeto de una persecución, digamos, policial, militar, etcétera, sino que también puede ser inclusive sancionado, pues, no, socialmente. Entonces, la figura de la libertad, no expresada en votos, sino en libertad de expresión, en libertad de movimiento, en el hecho de tener derechos,
hace que esa agenda política de transición democrática se centre en el tema del ejercicio de las libertades. El otro componente de la transición del 58 era la agenda social, y era que no solamente íbamos a tener la oferta de las fuerzas democráticas de ese momento, de los partidos democráticos de ese momento, no era solamente que íbamos a tener un régimen de libertades en donde el pueblo podía decidir para poner y quitar gobernantes, y de ahí la figura del voto, sino que además iba a ser un instrumento para el progreso social, ¿sí? Hay que también tener en cuenta que estamos hablando del año 58, ya Venezuela desde el primer tercio del siglo XX estaba en un proceso de modernización y de transición urbano-rural, etcétera. Era un momento de expansión y de crecimiento y de, por supuesto, de expectativas desbordadas. Y la oferta de los partidos democráticos era esencialmente que eso podía ser mucho mejor, esa modernización, esa mejora de las condiciones de vida de la población, podrían ser mucho mejores en la medida en que lo que era la principal riqueza del país, que era el petróleo, le llegara a los venezolanos. Entonces, la agenda social estaba como muy vinculada a la agenda petrolera de captura de renta petrolera a favor de los venezolanos. Y esto es una cosa que también tiene mucha importancia para el momento actual. Y ya vamos a decir por qué. Entonces, la transformación social o la mejora social para la Fuerza Democrática del 58, lo que decían era que dependían de que efectivamente llegara un gobierno apoyado por el pueblo, no una élite vinculada a las compañías extranjeras, ¿sí? A las compañías norteamericanas y europeas, fundamentalmente las holandesas, y porque esa vinculación era lo que hacía que la riqueza petrolera no le llegara a la población. Y al no llegar a la población, entonces fuerza que podía ser en el caso de un gobierno democrático, respaldado por el pueblo, que sí podía hacerle frente a las aspiraciones de las compañías transnacionales para que entonces el Estado venezolano pudiera capturar mayor cantidad de renta petrolera y entonces a través de esa captura de renta petrolera hacer las transformaciones sociales en materia de educación, de salud, de vialidad, de infraestructura, de saneamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Fíjense. Ese es el esquema en el que básicamente me quiero mover, ¿sí? Entonces, en la actualidad, ¿qué tenemos? En la actualidad, después del 3 de enero, estamos en presencia de lo que podríamos llamar un cambio de gobierno, no un cambio de régimen, ¿sí? Y un cambio de gobierno, bueno, porque efectivamente la primera magistratura, la figura más importante de la política venezolana, que es desde siempre el presidente de la República, está en manos de otra persona. No solamente que está en manos de otra persona, sino es efectivamente otra persona que tiene un discurso diferente y que dice estar teniendo una propuesta de política diferente, ¿sí? Eh, ¿Eso a qué evoluciona? ¿A una transición democrática, a un cambio de régimen? Todos sabemos que no necesariamente tienen que ocurrir otras cosas. Nosotros lo que creemos es que una de esas cosas que tiene que ocurrir es que en la agenda de transición democrática se incorporen elementos de reivindicación social, porque de lo contrario, la bandera de la reivindicación social puede estar en manos de este nuevo gobierno y no de lo que podría ser el nuevo régimen, ¿sí? Obviamente el nuevo gobierno, y voy a referirme a él así un poco para decir la diferenciación entre gobierno y régimen o entre gobierno y sistema político, eh, obviamente el régimen nuevo, perdón, el gobierno nuevo, no puede incorporar plenamente la reforma o la reivindicación democrática. ¿Por qué? Porque pone en peligro su permanencia como gobierno. O sea, todos sabemos que muy probablemente si hubiesen elecciones en un periodo relativamente corto, pues la oposición debería ganar ampliamente esas elecciones y por lo tanto ocurriría ya no solamente un cambio de gobierno, sino seguramente también un cambio de régimen, ¿sí? El gobierno actual tiene que aferrarse a la agenda social. Es decir, y esa es su aspiración. O sea, la aspiración es que puedan producir los cambios socioeconómicos suficientes como para que la población, digamos, quede relativamente satisfecha, vamos a decirlo así, y digamos que abandone, pierda entusiasmo o no, digamos, tenga mucha aspiración a un cambio de régimen, porque al final del día la población venezolana ha sufrido tanto desde el punto de vista socioeconómico
que una mejora, algunos economistas incluso hablan de la posibilidad de un boom económico en los próximos meses, en los próximos años, que una cosa como esa podría estabilizar el régimen. Por supuesto, para la agenda de la oposición lo que le interesa es la agenda política, es decir, la agenda de la democratización. Pero, insistimos, si allí no está presente la reforma social, la reivindicación social, pues entonces probablemente está perdiendo una oportunidad de que su oferta sea mucho más sólida, sea mucho más fuerte de lo que es ya en este momento. ¿Sí? Quiero referirme a lo que está pasando desde el punto de vista petrolero y con esto engancho otra vez con la historia. Como les decía, las fuerzas democráticas del 58 argumentaban que la transformación social iba a venir producto de que un gobierno nacionalista respaldado por el pueblo a través de un proceso democrático podía hacerle frente a las compañías transnacionales para tener una participación en la renta petrolera mayor y que eso se convirtiera en inversión social para los venezolanos. ¿Cuál es la situación que tenemos hoy? Bueno, curiosamente, tiene algunas similitudes. Una de las primeras cosas que hace el nuevo gobierno, ¿verdad? Es cambiar la ley de hidrocarburos. Y la ley de hidrocarburos se cambia no porque tocaba cambiarla, ni mucho menos, sino que era casi una exigencia, era casi sí, una exigencia, una solicitud, un condicionamiento de las posibles nuevas inversiones petroleras que pudieran ocurrir en el país. La industria petrolera venezolana, ustedes saben que el régimen la destruyó, la actividad petrolera pasó a sus mínimos históricos, ya inclusive desde el año 19, desde el 2019, se comenzaron a dar algunas flexibilizaciones sin cambiar la ley con el fin de que entraran algunas inversiones de algunas compañías. El caso obviamente de Chevron es el más emblemático, pero de algunas otras también, como el caso de Repsol, etcétera. Y esas inversiones habían reactivado un poco la producción petrolera, porque buena parte de nuestra crisis económica, que tiene muchas variantes, a las cuales no me voy a referir, una de ellas tiene que ver con la caída extraordinaria de la renta petrolera, y la caída extraordinaria de la renta petrolera no tenía que ver no tanto con el precio, sino con la caída de la producción, porque esa industria fue destruida por el propio régimen. Entonces, su reactivación dependía o depende fundamentalmente de las empresas transnacionales. Por lo tanto, acelerar el ingreso de divisas en Venezuela, acelerar o incrementar la participación o el ingreso fiscal petrolero, dependía fundamentalmente de aumentar la producción y sigue dependiendo de eso. Pero como la industria nacional fue destruida, el caso de PDVSA, y por supuesto el Estado no tiene la capacidad financiera para hacer las inmensas inversiones que habría que hacer para aumentar la producción, quedamos entonces en manos de la producción digamos, de las empresas transnacionales. Las empresas transnacionales ponen en condición un cambio de la ley. El cambio de la ley es muy significativo. Y yo no sé hasta qué punto eso se ha analizado. Hay un artículo reciente que va a salir de un profesor egresado nuestro de la universidad, de la Escuela de Sociología, por cierto, del profesor Blas Renault, que tiene años trabajando el tema petrolero, de hecho tiene ya tiempo trabajando y viviendo en Viena, y recoge un poco la herencia de algunos pensadores venezolanos, el caso de Asdrúbal Batista. Si me estuviera escuchando, se sentiría muy honrado porque yo le esté diciendo eso, de que recoge esa herencia. También recoge la herencia de algunos otros que tuvieron que ver con el análisis de la situación petrolera venezolana, no muy queridos en el presente, ¿verdad? Porque estuvieron muy vinculados al régimen en su momento, el caso de Bernard Momer, etcétera. Pero esa corriente, una de las cosas, digamos que mostraba era, bueno, ese nacionalismo petrolero, cuánto del ingreso que producía la actividad petrolera en Venezuela, cuánto de ese ingreso iba a las compañías transnacionales en forma de dividendos y cuánto de ese ingreso petrolero iba en forma de impuestos, ¿verdad? Para el Estado venezolano, para que a su vez el Estado pudiera hacer la revolución social que prometió desde su nacimiento como democracia. Esa última cuenta la vamos a tener dentro de poco. El profesor Renault me la pasó hace un ratito. Y es que un artículo de la revista SIC, y bueno, lo recomiendo que la revisen. Para el próximo número de la revista SIC hay un artículo de este profesor donde calcula, según lo que está presente en la nueva ley de hidrocarburos, y lo que ha sido incluso la producción de petróleo en el último semestre, calcula cuánto ha sido la participación de las compañías transnacionales del negocio petrolero y cuánto ha sido la participación del Estado venezolano. Y las cifras son verdaderamente impresionantes.
Si hubiese estado en vigencia la ley anterior, la ley de hidrocarburos anterior, que por supuesto era una ley muy estatista y es una ley que seguramente con ese marco de condiciones no iba a haber ningún tipo de inversión petrolera, eso significaba que los ingresos que ocurrieron en el país en los últimos 6 meses, el 66% era para el Estado y el 34% era para las compañías transnacionales. Lo que ocurre de los últimos 6 meses es que esa participación es solo de 18% para el Estado venezolano en forma de impuestos y el 80% es para las compañías transnacionales. Aquí la pregunta es si con ese esquema de reparto de ingresos petroleros en Venezuela puede haber una transformación social como la que el propio gobierno quiere para tratar de que no ocurra el cambio, digamos, político, el cambio de la transición. Y eso lo vamos a ver, o sea, eso lo vamos a ver, digamos, en los próximos meses. ¿En cuánto tiempo va a pasar para que los venezolanos se sientan que sus expectativas de transformación, ese baño de optimismo que recibió el país a principios de año, qué va a pasar para que, cómo se va a desenvolver eso en los próximos meses con ese esquema de reparto de ingresos petroleros? Entonces es posible, ¿verdad?, que nosotros dentro de 6 meses, dentro de 8 meses o dentro de un año, estemos retomando la discusión del año 58. Y es que solamente un gobierno democrático apoyado por el pueblo a través de los votos va a tener la fortaleza y la legitimidad para volver a tener un esquema de reparto del ingreso petrolero, digamos que si bien no, seguramente no va a poder ser 60-30, 60-40, como la ley de hidrocarburos del pasado, tampoco ser, digamos, me perdono la palabra, la salvajada de 80-20 que supone la nueva ley. Eso, por supuesto, lo vamos, digamos que esa disyuntiva la vamos a ver en los próximos, digamos, meses, vamos a decir, quizás en el próximo año, porque la población sigue sometida, si bien yo creo que el baño de optimismo continúa, sin embargo, eso tiene una fecha de caducidad. ¿Y cuál es la fecha de caducidad? Bueno, la gente sabe otra vez que si se sigue enfermando, pues entonces no pueden resolver su problema de salud en los centros de atención, que para resolver su problema de salud tiene que pagar, que para que pueda tener sus hijos puedan tener un nivel educativo, digamos, más o menos razonable, también tienen que pagar, tienen que acudir a las escuelas privadas, porque las escuelas públicas trabajan nada más algunos días a la semana, que hay una privatización de todos los bienes sociales, y esa, digamos, es la gran reivindicación que debería ocurrir o que debería ofrecer la oposición, y es que una vez más, o que, como ocurrió en algún pasado del país, el acceso a la educación, a la salud, a la salubridad, a la infraestructura urbana, a las telecomunicaciones, a la electricidad, a todos esos bienes básicos, se puedan volver a tener. La pregunta es si con este esquema de reparto es posible. Uno podría decir, bueno, si el ingreso petrolero aumenta mucho y una gestión muy eficiente, podría mostrar que digamos que ese recurso podría alcanzar para satisfacer las necesidades de una población que viene de muy abajo, o sea, que viene de una situación muy precaria y por lo tanto una pequeña mejora le sería suficiente para satisfacer, digamos, sus expectativas. El problema está, y con esto más o menos voy cerrando, el problema está de que el bienestar social o la agenda de democracia social no solamente depende del ingreso petrolero, no solamente depende de que el Estado tenga muchos recursos, porque alguna vez tuvo muchos recursos, incluso a principios de este siglo, a principios de la primera década del 2000, hubo un inmenso boom petrolero que solamente se reflejó en mejora del ingreso de la familia, pero no se refirió a todo lo demás. Y eso es otro tema pendiente en la discusión venezolana. O sea, ¿cómo hacemos para que la política pública y la política social sea infinitamente más eficiente de lo que fue en los últimos años? Porque con el perdón de todos los amigos liberales, ¿verdad? Y todos los economistas liberales, el crecimiento económico es absolutamente indispensable para que haya una mejora social, pero no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Bueno, porque hay un grueso de la población, que nosotros podríamos decir que más o menos un 30% de la población, no tiene cómo insertarse de ese bienestar, no tiene cómo insertarse del bienestar que puede venir del crecimiento económico. Del crecimiento económico se pueden favorecer los que estamos aquí en esta mesa, seguramente.
¿Por qué? Bueno, porque tenemos las capacidades, las actitudes, el conocimiento, etcétera, para aprovechar ventajas económicas. Pero para aquellos personas, aquellos venezolanos que no tienen suficiente nivel de instrucción, que no tienen suficientes, digamos, atributos productivos, pues mire, por mucho que aumente el ingreso petrolero, por mucho que aumente o que crezca la economía, ellos van a seguir en la misma situación social. Entonces, yo creo que la agenda social, yo me atrevería a decir que es bastante más compleja que la agenda de transformación política. La agenda de transformación política obviamente tiene sus dificultades, obviamente tiene también a sus actores y sus aspiraciones, pero a lo que nosotros, digamos, nos preocupa es que el panorama de democratización social, de mejora del bienestar, puede ser que ocurra en el corto plazo por una mejora de los ingresos. Esa mejora de los ingresos no va a ser tan fuerte ni va a ser tan grande como algunos están diciendo, precisamente por este reparto 80-20 que pone la nueva ley de hidrocarburos. Y en segundo lugar, porque usted necesita desarrollar una eficiencia institucional por parte del Estado que, bueno, hasta el presente no la tenemos y no está en vigencia. Yo lo dejaría hasta aquí, habrían algunas otras cosas que conversar, pero bueno, quizás en la parte de las preguntas, si es necesario, lo abordamos. Entonces, dejo que la profesora Sánchez le toque y converse con ustedes. Gracias, Pedro. Gracias también. Me uno al agradecimiento por la invitación y poder compartir con ustedes algunas ideas sobre todo este tema de la transición. Eh, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a tratar 5 puntos que tienen que ver con elementos que deberían estar presentes dentro de una planificación de cambio, que al final es el objeto de una transición, y que de alguna manera, como acaba de decir Luis Pedro, no son temas pendientes, son temas que, aunque tuviésemos los recursos que tuvimos, que fueron enormes, no se resolvieron. Entonces, no parece que estuvieran asociados únicamente con un tema de recursos, sino que hay algo más allá. Y ese algo más allá, en este caso, para los temas, para el abordaje que voy a hacer, tiene que ver con elementos socioculturales y tiene que ver con elementos culturales. Entonces, bueno, el primer punto que quería tratar tiene que ver con el hecho de la valoración de lo educativo. Si bien uno ha leído planes de mejora y de desarrollo, porque ya el tema, hacia bien antes era el progreso, como lo planteaba el profesor, pues ahora es el tema del desarrollo. Si bien en la lectura sobre lo que debería ser el desarrollo humano, el tema de la calidad educativa ha estado presente y ha sido un tema recurrente, no solamente, digamos, a nivel global, sino particularmente a nivel regional en América Latina. Todo el tema de que se logran como oleadas de masificación, pero que no se logra romper la desigualdad educativa en términos de calidad educativa. Y nosotros tampoco lo hemos logrado, independientemente de los recursos, de esas oleadas de grandes recursos que hemos tenido. Entonces, si esto parece no solamente ser un tema de dinero, sino que hay barreras que se encuentran más profundas y más, como en el lenguaje cepalino, más estructurales, que nos impiden que la calidad educativa pueda permear a toda la sociedad. Entonces, bueno, aquí hay un tema evidentemente de estrato socioeconómico, aquí hay un tema evidentemente territorial, básicamente, y esto evita que los venezolanos podamos tener una educación de calidad. Entonces, bueno, uno viendo hacia el futuro, pensaría que el tema de la calidad es fundamental para poder lograr una Venezuela mejor, pero que además de eso, habría que incorporar una transformación en términos educativos, sobre todo centrada en la escuela. Y esto lo digo porque como ha habido un proceso de desinstitucionalización del país, en donde las instituciones están bastante golpeadas, por llamarlo de alguna manera, hay que buscar la manera de poder recomponer las partes. Y una de las instituciones llamadas a poder recomponer las partes de este país es la escuela,
pero no puede ser la escuela que tenemos, ni la escuela que tuvimos en los momentos de bonanza, ni siquiera puede ser la escuela que se planificó desde mediados del siglo pasado en adelante. Tiene que ser una escuela diferente. Y una escuela que de alguna manera vamos a llamarlo en términos más coloquiales, como que hay que envenenarlas, y envenenarlas en el buen sentido. Envenenar la escuela significaría que tuviese un papel mucho más importante, mucho más fundamental en todo lo que tiene que ver con la institucionalización del país. Y esto es no solamente en términos, o no, quizás lo menos que interesa es el aspecto burocrático, el aspecto de los controles, el aspecto de la regulación del conocimiento, que evidentemente en eso pues la calidad es la que nos está diciendo que nuestros muchachos y nuestros niños están aprendiendo muy poco, y que, bueno, cómo se construye un desarrollo en un país por mucho dinero que tenga si los muchachos están aprendiendo muy poco, si no saben hablar, si no saben escribir, si no saben pensar con razonamiento lógico. Pero a más allá del conocimiento, pues entonces tendríamos que hablar un poco de las estructuras de significancia que hemos perdido los venezolanos. Y los hemos perdido porque nos estamos quedando sin instituciones. Y al quedarnos sin instituciones, entonces la lógica que priva es la lógica biográfica, no la lógica común. Y para poder tener una sociedad democrática necesitamos una lógica común. Entonces, es importante darle vuelta a este tema de que la escuela, más allá de la promoción del conocimiento, pues haga un esfuerzo mayor por ser esa institución que logra que también cambiemos las estructuras de significancia, que son solo lo que digamos, las particulares, para que puedan ser entonces lógicas comunes. Este es un tema que preocupa porque no aparece, digámoslo así, en al menos la planificación o los planes que uno puede ver en el momento actual en el país. El otro tema que parece fundamental y con el cual también tenemos una deuda grande es el tema del papel de la mujer. El papel de la mujer en la sociedad venezolana está muy desdibujado en términos laborales. De hecho, analizando un poco los datos de la ENCOVI para una publicación que saldrá pronto, que tiene que ver con un balance de lo que se ha hecho en varias materias, pero en la materia laboral está incluida. La desincorporación de la mujer en el mercado de trabajo ha sido una de las peores cosas que nos ha pasado en los últimos años. Si no recuerdo mal, la cifra es que de cada 10 mujeres, 6 están metidas en sus casas sin trabajar, y eso es terrible en una sociedad. Y además de que evidentemente, bueno, y el profesor sabe más de esto que yo, además de que evidentemente cuando una mujer trabaja en un hogar, ese hogar tiene mucho menos probabilidades de ser pobre porque la mujer está incorporada en el mercado de trabajo, además de cosas que hacíamos antes y que no estamos haciendo ahora, que tiene que ver con ayudarle en el cuidado de los niños para que ella precisamente se pueda incorporar al mercado de trabajo, capacitarla, fortalecer sus habilidades y su capital humano, además de todo eso que hay que hacerlo y es fundamental. Aquí hay un tema que tampoco se ha discutido tanto, al menos en términos más comunes o más públicos, que tiene que ver con el tema de la realización de la mujer. Claudia Goldin, que hace 2 años, creo, ganó el Nobel de Economía, decía este tema de la autorrealización. Ella estudiaba cómo las mujeres se incorporaban o podrían incorporarse al mercado de trabajo, salir y entrar en función de si el hogar necesitaba o no más ingresos. Pero que esto no era suficiente para que el proyecto de realización de la mujer se viera totalmente construido, porque ese proyecto se ve construido cuando la identidad de la mujer tiene que ver con su función pública en términos laborales. Entonces, que las mujeres venezolanas nos creamos que forma parte de nuestra identidad y de nuestra propia realización. Trabajar es diferente a si entramos o salimos en un trabajo informal como para redondear el ingreso del hogar. Este tema de la realización de la mujer como proyecto, como pensado para hacer una sociedad venezolana mejor, es un tema pendiente. ¿Cómo se hace eso? Es decir, no se puede dejar todo
la interacción en la familia, porque la familia reproduce el rol de la mujer como ama de casa y como la que está encargada de los hijos y como la que tiene que verificar las tareas de los chamos o la que tiene que encargarse del cuidado de las personas más débiles del hogar o que necesitan cuidado. Es decir, si se lo dejamos a la familia, eso va a seguir siendo así y no va a haber, no va a haber una distribución o redistribución equitativa de las actividades. Entonces, y a uno esto le preocupa un poco todos los contenidos y toda la parte simbólica de la socialización femenina en las niñas, que siempre está orientada a un actor masculino que debe estar allí, que debe ser el proveedor. La sexualización de las niñas, por ejemplo, en las fiestas infantiles populares es grandísima. Todo lo que tiene que ver con tu papel en el futuro está asociado siempre a la cocina, a la casa, a las compras, a tener niños. Y estoy hablando del mundo popular. De pronto, pues, quienes me están oyendo dirán, bueno, pero es que eso no es tan así, en mi caso no es así. Estoy hablando del mundo popular. Y, y también preocupa que las voces que se levantan en este tema de la autorrealización femenina sean sobre todo lo que podríamos llamar una exigencia de tarima. Es decir, la exigencia de tarima es aquella en donde sí hay voces feministas que promueven el hecho de que, por ejemplo, en unas presentaciones haya la misma cantidad de hombres y mujeres. Pero es que esto es solo la punta y no es ni siquiera es la punta más importante. La punta más importante está sucediendo en que las mujeres están encerradas en las casas, en los sectores populares, no están trabajando y no tienen un proyecto de construcción de identidad y de realización que tenga que ver con otra cosa que no sea la casa. Eso es un tema pendiente, porque ni siquiera cuando hemos tenido dinero lo hemos podido resolver. Un tercer tema tiene que ver con el hecho de la planificación del espacio material, de las ciudades, de las cercanías, de lo comunitario, pero asociado al espacio y al disfrute del espacio. ¿Cómo hacemos para hablar sobre una ciudad que no solamente, evidentemente, los venezolanos tenemos todo el tema de los servicios públicos encima, nos lleva por la calle la amargura, evidentemente hemos verificado, igual con los datos en COVID, un deterioro de los sistemas de electricidad, de agua, de saneamiento, etcétera, 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 y esos son temas importantísimos y no es que estoy diciendo que no lo sean. Creo que además de eso hay que pensar en las ciudades, en las localidades, desde una perspectiva más prometedora. ¿Cómo hacemos para imaginar ciudades prometedoras? ¿Qué significa esto? Que las personas puedan disfrutar del espacio, que tengan cerca los servicios, también analizando, por ejemplo, la cercanía de los servicios en las casas, hemos ido hacia atrás. Esto significa que en vez de tener más, tenemos menos. En vez de tener más hogares que tienen cerca, qué sé yo, preescolares, pues tenemos muchos menos. Y tener cerca canchas, pues también tenemos menos. Es decir, y esto tiene que ver un poco también con lo que hablaba antes de las instituciones y de las redes de instituciones que ha ido desapareciendo y que son las que al final te ayudan a comprender muchas otras cosas más allá de hacer un deporte, muchas otras cosas más allá de ir a la escuela y de comer en la escuela. Te ayudan a comprender la realidad social de otra manera. Y termina pasando que solo un grupo de venezolanos pequeños tiene acceso a esos servicios y a esa cosa agradable dentro del espacio en el que se vive. No hablemos no solamente del espacio físico, sino si nos ponemos a hablar del espacio virtual, entonces es peor. ¿Por qué? Porque algo así como un 12, un 15%, menos de un 20% de venezolanos tienen computadoras en sus casas. Entonces aquí entra todo el tema de la digitalización y de la virtualidad que evidentemente no tienen computadora, tienen celular. Sí, todos tenemos celular en Venezuela, pero el tema de tener un equipo, un ordenador, una computadora, te está diciendo, o de no tenerlo, te está diciendo tu incorporación o no a un mundo de abstracciones, a un mundo de conocimiento, a un mundo de globalidad que posiblemente, que evidentemente está muy mal distribuido en el país. Entonces, bueno, ese tema de la proximidad y de pensar en ambientes prometedores, no solamente materiales, sino virtuales, también es un tema que está pendiente.
y que tampoco lo hemos sabido resolver, porque lo hemos resuelto como, bueno, entregando equipos, pero eso no es la apropiación que se necesitaría. Un cuarto punto tiene que ver con el tema de el plan. Muchas de las cosas cuando uno estudia las dificultades regionales en América Latina con lo que tiene que ver con el alcance de las metas de desarrollo, el planteamiento, muchos de los planteamientos terminan en un mismo punto y este punto es no hay planes a largo plazo. Todo lo hacemos como dando vueltas sobre nuestro propio eje. Y eso, tú puedes diseñar un plan dándole vueltas a tu propio eje, un plan que tú digas que es de largo plazo, en 20, 25, 50 años, pero no es de largo plazo, porque al final lo que estás haciendo es dándole la vuelta, dando vueltas en círculo. Es como si fuera un plan del hoy. Entonces, la falta de un plan de largo plazo no puede ser un tema accesorio en la imaginación de una transición, pero un plan de verdad, en el sentido de decir, este primer año logramos esto, este segundo logramos esto, este tercero logramos esto. Es decir, no es que yo haciendo lo mismo dentro de 50 años voy a estar mejor. Este plan realmente ha faltado, sigue faltando, y evidentemente uno no puede concebir una transición efectiva si esto no existe. Este, y aquí a uno se pone a pensar un poco en términos culturales todo el tema de por qué no lo hacemos. Es que nos hace falta la renuncia, no queremos renunciar a nada. En el momento en que hemos tenido esos momentos de esas ráfagas de bonanza, no renunciamos a nada, nos lo consumimos todo. Entonces, no somos capaces de renunciar a algo en el momento para que el joven tenga otro país. Entonces, es que construir una Venezuela mejor no pasa por unas renuncias que hay que pensar, que hay que discutirlas, que hay que analizarlas. Eso yo lo pienso mucho en este tema de la incordia que tenemos con un plan que nos haga mejorar como sociedad. Y por último, el, un tema que se conecta mucho con lo que había conversado el profesor al principio. Yo siento que a uno le da la sensación de que falta un orden discursivo en este momento que nos permita mirarnos como país, como una entidad, como con cohesión. Hay como una especie de pulverización en donde no hay un discurso claro de decir, somos este país, estamos buscando esto. Y eso sería lo único que nos permitiría tener un relato anti-instrumentalización. En términos teóricos, nosotros en este momento, el país, Venezuela, los venezolanos, somos instrumentos de planificación para otros, para el que detenta el poder, para otro que detenta el poder, para las alianzas económicas. Nos sentimos como si fuéramos corotos. O sea, creo que en ningún otro momento, al menos de mi larga vida, me he sentido tan coroto, dicho así en términos criollos. Somos unos corotos, nos ponen aquí, nos llevan para allá, nos ponen allá, ya no será esto. Y entonces, claro, este tema que en teoría se lee como instrumentalización del otro, creo que se necesita un relato anti-instrumentalización y ese relato sería el que solo puede ser un relato de cohesión de país. Entonces, comprender al país en el conjunto y que sí tiene dolientes y que los dolientes no son actores que buscan un beneficio en particular, sino que los dolientes somos todos. Entonces, ese relato uno le hace falta verlo, más allá del pseudo satisfactor, por llamarlo así, de las redes. Evidentemente hay un tema conflictivo en el país, la gente está esperando tener mejores salarios, hay en este mismo momento una movilización o va a seguir habiendo movilizaciones en las universidades, no digo que no, en los maestros, es decir, eso se está activando y posiblemente se siga activando porque la expectativa tiene un techo y en el momento en que si esto no cambia, entonces, bueno, pueden generarse momentos de conflictividad mayor acotados a los intereses de cada quien.
Pero yo no me estoy refiriendo a esos intereses de cada quien, me estoy refiriendo a un relato que articule el interés como país, como nación. Y eso creo que pasa mucho por dar la palabra, por no permanecer en los guetos, ni siquiera las organizaciones no gubernamentales o las universidades o los gremios. Si permaneces en el gueto y no das la palabra, pues parece que no podríamos reconstruir esas partes del país que a mi juicio estaba fragmentado. Creo que eso se logra con juntar los pedazos. Es muy importante escuchar, es muy importante la televisión, es muy importante la radio, es muy importante, evidentemente, como lo expliqué antes, la escuela, pero eso es más a largo plazo. Es muy importante la iglesia, es muy importante las universidades y creo que en ese orden, además. Entonces, dar la palabra, volver a retomar el tema de la opinión, de que seamos capaces de hablar de ese país en conjunto, creo que es la única manera que veo de hacerle frente a esta cosa de instrumentalización de los venezolanos que pareciera estar como una larga sombra allí presente. No se me ocurre otra. Ese punto lo dejé de último porque realmente no tengo cómo mejorarlo. Los otros cuatro los tenemos un poco más claros, ¿no? Pero sin duda es un elemento que choca con una perspectiva de una transición hacia una sociedad mejor. Porque si no hacemos esa reflexión, como dice Archer, conversar contigo mismo, si no conversamos con nosotros mismos como país, si no damos la palabra a una persona que no piensa como yo, que piensa diferente, que seguramente es de otro estrato, que seguramente es de otra región, que seguramente es de otro género, pues entonces vamos a seguir diciendo lo mismo y vamos a seguir haciendo planes como mordiéndonos la cola. Creo que estos son los elementos socioculturales que me parecieron más relevantes porque preocupa que no se ve tan tratados cuando hablamos de la transición democrática.